Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas Sí, tardes. profe. Buenas tardes, Listo. señora. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar porque yo tengo sesión ahorita con otro grupo. Entonces, la idea es hoy seguir trabajando con el condicional, ¿sí? Vamos a trabajar hoy con esto. La otra semana les explico la actividad de caso de uso. Y se acuerdan que yo les mencioné que la semana de Semana Santa, lunes, martes y miércoles, yo tenía que trabajar. Entonces, yo la otra semana les explico la actividad de caso de uso y esa semana, que son esos 3 días, pues yo haré una sesión y explicaré algo de programación, ¿listo? Porque me imagino que hay veces, hay gente que se va de vacaciones y esas cosas, entonces como que, ¿por qué no poner actividad? ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con estos ejercicios, ¿cierto? Vamos a empezar con realizar un algoritmo que diga si dos números son iguales, ¿cierto? Vamos a hacer para refrescar lo que vimos antes de ayer y ya los otros los vamos a hacer un poquito diferentes. Entonces, realizar un algoritmo que diga si dos números son iguales o no. Pregunto, ¿qué información me deberían dar? Los dos números, profe. Exactamente, los dos números. El usuario me debe dar los dos números. Entonces, yo le digo escribir, digite el número 1. Voy a asignarse una variable que se va a llamar num1. Luego, escribir, digite el número 2, leer num2. ¿Cierto? Y aquí es donde yo empiezo a hacer mi condicional sí. Sí, ¿cuál va a ser mi condición? Que el número 1 y el número 2 son iguales. Si son iguales, ¿qué le debo decir? Los números que usted digitó o los números que usted ingresó son iguales. ¿Qué pasa si no son iguales? Yo le tengo que mandar un mensaje que diga escribir, los números no son iguales. ¿Listo? Entonces, sí, ¿cuál va a ser mi condición? Que el número 1 sea igual
al número 2. Si eso sucede, que son iguales, ¿qué le voy a decir? Escribir, digite, perdón, los números que usted ingresó son iguales. Si no, ¿qué va a suceder? Yo le tengo que decir, si no son iguales, ¿qué pasa? Que los números son diferentes, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir aquí, escribir. Escribir los números son, son diferentes. Y listo, eso es todo lo que debo hacer. Entonces vamos a probarlo primero con números diferentes. Vamos a colocar 4 y 9, ¿cierto? 4 y 9 son iguales, no son iguales, son diferentes. ¿Qué hace él? Permítame un segundito. Hola, qué pena. Bueno, entonces miren, aquí él me dice que los números son diferentes. Yo dije 4 y 9 y los números son diferentes, ¿cierto? Ahora lo voy a reiniciar y voy a poner que los números sean iguales. Vamos a poner 5 y 5. Los números que usted ingresó son iguales, ¿cierto? Yo lo único que estoy haciendo es colocando un condicional para ayudarle a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Que él me diga si los números son iguales o son diferentes. ¿Listo? Entonces vuelvo y le repito lo que les decía el martes. Una condición consta de dos partes. Miren aquí dónde está. Una parte 1, una parte 2, separada por un operador lógico. En este caso, el operador, ¿cuál es? El igual, ¿cierto? Entonces, siempre va a constar de dos partes. Las partes deben ser del mismo tipo. Es decir, si son números, números, si son letras, letras. Y de acuerdo a como no es que los dos resultados los van a arrojar al mismo tiempo, no. O entra en un lado o entra en el otro, como yo les expliqué la semana pasada, perdón, el martes. ¿Estamos claros? Sí, profe. Había alguien, ahora voy a mandar esto que me acordé, había alguien que me había dicho, me había mostrado que un ejercicio, me mandó un video el día de la sesión, que el ejercicio no le corrían. Yo le respondí, no sé si habrá visto, pero no le respondí el mismo día, al día siguiente, porque ella estaba bastante enferma, que el error que tenía otro, alguien tiene, uy, a ver, el error que tenía era que tenía otro fin sí aquí, no sé si lo habrá alcanzado a ver. Yo le respondí y le dije que el error que tenía era que tenía un fin sí, él tenía todo bien, el único error era que tenía que otro fin sí aquí, y obviamente no le iba a dar porque tenía un error, porque ese fin sí es si yo coloco otro sí anidado aquí, él era el error que tenía. Ahora, vamos a hacer este otro ejercicio. En un almacén ofrece un 10% de descuento a las personas que compran camisa. Dígale al cliente si tiene derecho al descuento o no. Si yo llego a un determinado almacén y él tiene una promoción que me está diciendo que tiene un 10% de descuento, ¿en qué? En las camisas, ¿cierto? Yo lo primero que tengo que pensar es qué información me deben dar. Pregunto,
todo, quiero que piensen qué información me deben dar. Me dicen, un almacén ofrece un 10% de descuento a las personas que compren camisas. Dígale al cliente si tiene derecho al descuento o no. El ¿Cierto? precio de las camisas, profe, para poder así generar el descuento. No. ¿Cómo sabes tú si tienes el 10% de descuento o no? Saber qué prenda de ropa es. Saber qué prenda de ropa, saber el tipo de artículo que compró. Entonces, ¿qué tendría que preguntarle al usuario? ¿Qué prenda necesita comprar? ¿Cómo, perdón? Si compró si lo que compré es camisa o no. Exactamente. Si lo que compró es camisa o no. ¿Cierto? Si compró camisa, ¿qué le debo decir? Tiene descuento. Pues sí. Tiene descuento. Tiene derecho al descuento. Tiene Exactamente. derecho. Yo lo primero que debo preguntarle es el tipo de artículo o el artículo que compró. ¿Por qué en este caso no hay necesidad de preguntar por el precio, lo que le decía el compañero? Porque yo aquí no estoy diciendo que le diga cuánto es el descuento. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije que ahora mismo lo que íbamos a trabajar era saber sacar una condición? Es básicamente lo que estamos trabajando ayer y hoy, porque ya la otra semana eso va a cambiar, ¿cierto? Básicamente es lo que quiero que trabajemos estos 2 días. Si ustedes tienen claro cómo sacar una condición, están ganados. Ya es más fácil lo demás. Porque lo más importante, pienso yo, que es lo que más trabajo le cuesta a la gente, es saber sacar una condición. Entonces, ¿cuál vendría siendo la condición? Yo lo primero que le voy a decir a la persona es escribir, digite el artículo que compró, ¿cierto? Y eso se lo voy a asignar una variable que se va a llamar ¿qué? De artículo, para saber qué es el tipo de artículo. ¿Cuál va a ser mi condición? Que si ese tipo de artículo es igual a qué? A camisa. Porque me dicen que los que tienen descuentos, ¿cuáles son? Las camisas. Entonces, ¿qué le voy a decir? Escribir, Escribir derecho, tiene derecho a descuento. usted tiene un derecho a un descuento del 10%, sobre el valor del artículo. ¿Cierto? Si no, ¿qué le voy a decir? Usted no tiene derecho al descuento o usted compró un artículo que no está en descuento, cualquiera de las dos formas. Usted compró un artículo que no está en descuento, ¿cierto? Y lo voy a ejecutar. Dijiste el tipo de artículo que compró, voy a poner falda. Falda. ¿Qué me dice? Usted compró un artículo que no está en descuento, ¿cierto? Ahora voy a ponerle camisa, me debe decir, usted tiene derecho a un descuento del 10% sobre el valor del artículo. El ejercicio hace exactamente lo que yo le estoy pidiendo. Lo ideal, ¿cuál es? A medida que vayamos avanzando, que yo aquí haga la operación para que obtenga el descuento y le mande a imprimir o a mostrar cuánto debe pagar con el descuento. Eso hacia allá es donde debemos llegar. Listo, pero ahorita mismo no vamos a hacer esa parte. Ahorita mismo lo que yo quiero que ustedes aprendan es hacer la condición. Si ustedes sacan la condición, lo demás es mucho más fácil. ¿Listo? ¿Quedamos claros? Sí, Sí, profe. profe. Ahora, el que vamos a hacer sí es un poquito diferente. 546, 552. Quiero que hagamos este ejercicio que tengo aquí. No vamos a hacer primero este antes de hacer el otro que quiero hacer. Vamos a resaltarlo aquí en azul. Un joven desea saber si es apto para obtener un subsidio. Tenga en cuenta que para poder acceder al subsidio debe tener un puntaje del CISBEN de 3. Recibirá un auxilio de 100,000 pesos. Pregunto, ¿cuál sería la condición?
Saber el Sisbén, el El puntaje del Sisbén. puntaje del Sisbén. El puntaje del Sisbén. Es Si decir, es, que eso es si lo es que... 3, aprueba. Si no es 3, no derecho de auxilios, ¿sí? Ujú. Pero ahí se puede colocar igual o menor de 3 para poder colocar la condición. No, debe ser 3. Acuérdense que los puntajes del Sisbén, bueno, ya creo que ya no son esos números, ahora son creo que letras, pero hay su puntaje, antes era puntaje 1, 2, 3. Entonces aquí la persona va a obtener un auxilio si pertenece al Sisbén 3. No dice que sea menor de 3. Debe tener un puntaje del Sisbén de 3. ¿Cierto? Si me dijeran que hasta los que tienen el 3 del Sisbén, sí tendría que poner menor igual a 3. Pero no me están mintiendo, me están diciendo que única y exclusivamente para las personas que tienen un puntaje 3 del Sisbén son los que van a tener el descuento. Entonces, tendría que preguntarle primero, dijiste, tu puntaje del Sisbén, ¿cierto? Del Sisbén, y se lo asignamos a una variable. Leer P-Sisbén, ¿cierto? Mi condición, ¿cuál sería? Que si ese puntaje del Sisbén es igual a ¿qué? A 3. Si es igual a 3, entonces, ¿qué sucedería? Si es igual a 3, ¿qué tendría que decirle? Oye, tienes derecho. Tienes derecho al bono de 100.000. ¿De 100.000 o de 10.000? Usted tiene derecho al bono de 100.000, ¿cierto? Escribir, usted no tiene derecho al bono porque su puntaje no es igual a 3, ¿cierto? Y listo, es todo lo que debemos hacer. Entonces yo ejecuto, voy a decir el puntaje del Sisbén, vamos a probarlo primero con que sea 3. Si yo le coloco 3, ¿qué me dice? Usted tiene derecho al bono, ¿cierto? Si yo ahora le digo que es 2, me debe decir que no. Usted no tiene derecho al bono porque su puntaje no es igual a 3. Si le coloco 4, me debe decir que también que no tengo derecho al bono. ¿Listo? Pregunto, ¿todavía quién no tiene claro cómo obtener una condición? Pregunto. No proveer la verdad. Para este pasito me parece pues muy fácil. Ya más adelante de pronto con otros ejemplos si se va a dificultar más, pero este paso me parece muy fácil. Ok, listo. Es que vuelvo y les repito, la idea es que ustedes entre ayer, el martes y hoy tengan claro la condición. Después que tengan claro la condición, listo. ¿Por qué? Porque yo antes lo explicaba y de una vez colocaba hacer operaciones en ambas partes, tanto como el sí como el sí no, y se formaba un caos. Entonces, un día implementé hacerlo de esa forma y les resultó más fácil a la gente entender la condición. Listo, entonces vamos a hacer, el que vamos a hacer ahora sí es un poquito diferente. Me dicen, quiero que hagamos este que está aquí. Lo voy a colocar más grande. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Mañana. Pero no era el sábado. ¿Ah? El sábado. Mañana. Listo. Entonces, el que vamos a hacer es este. Me dicen, dada 3 notas de la asignatura de informática, obtenga su promedio y dígale al usuario si aprobó o no la asignatura. Nosotros hemos hecho ejercicios parecidos a este, pero no iguales. Hemos hecho ejercicios de obtener el promedio, ¿cierto? Y hemos hecho ejercicios de decirle a una persona si aprobó o no aprobó una asignatura. Pero aquí están juntos los dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué información me deben dar para yo poder obtener el promedio de la asignatura de informática? Las notas. Las 3 notas. El rango de notas, sí, las 3 notas.
me deben dar las 3 notas, yo esas 3 notas debo sumarlas y dividirlas entre 3 y así obtengo el promedio, ¿cierto? Sí. Pregunto, ¿cuál es la condición para saber si aprobó o no aprobó? Pues una vez tenido el Pues promedio, pues se pone el igual a A 70, si es superior o igual a 70. Si el promedio es superior o igual a 70. Entonces miren que ya aquí cambia un poquito la cosa. ¿Por qué cambia un poquito la cosa? Porque yo aquí primero debo preguntar por las 3 notas, ¿cierto? Dijiste la nota 1 y voy a ponerle aquí leer nota 1, ¿cierto? Ahora le digo aquí escribir, dijiste nota 2 y leer nota 2. Luego le digo escribir, dijiste nota 3, leer nota 3, ¿cierto? Aquí, ¿qué tengo yo que hacer? Obtener el promedio primero, ¿cierto? El promedio va a ser igual a ¿qué? A la suma de las 3 notas, nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido entre 3. Ese va a ser mi promedio, ¿cierto? Ahí todavía no hemos aplicado el condicional. El condicional viene aquí, pero el condicional viene a ser con qué lo voy a hacer, con esta variable from. Yo le voy a decir a la persona si aprueba o no, si su promedio es igual o superior a 70, ¿cierto? Nosotros hasta aquí habíamos hecho un ejercicio, solamente hasta ahí. Ahora, ¿qué le voy a decir? Que si ese promedio es mayor from, es mayor o igual a 70, entonces, ¿qué se va a hacer? Aquí yo le debo decir a la persona que, oye, si tu promedio es de 70, aprobaste la asignatura de informática, ¿cierto? Escribir, usted aprobó la asignatura de informática. Si no, ¿qué le voy a decir? Que no aprobó. ¿Por qué? Porque si no, es que la nota es inferior a 70. Escribir, usted no aprobó la asignatura, ¿cierto? Y lo vamos a ejecutar. Cuando lo ejecutemos, él me va a preguntar que por la nota 1, vamos a ponerle primero que apruebe, ¿cierto? Vamos a ponerle 70, 80 y 90. Aquí debe aprobar. Usted aprobó la asignatura, ¿cierto? Ahora vamos a ponerle que no apruebe 40, 60 y 50. Usted aprobó la asignatura de informática. Ahora, si yo quiero mandarle a escribir el promedio, ¿qué tendría que hacer? Aquí, antes del sí escribir su promedio de la asignatura de informática es que PROM, ¿cierto? Y esto con qué fin? De saber si realmente aprobó o no aprobó. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a ponerlo primero que aprueba. Vamos a ponerle 70, 80 y 70. ¿El promedio es de cuánto? De unos 73. Profe, disculpe, ahí hace falta colocar los paréntesis al promedio, a la suma, Ah, sí. para el tema de la prioridad de la operación. Sí. Ya, listo. Por eso era que me daba así. Entonces, miren, gracias. Miren, vamos a darle un espacio aquí. Sí. Entonces, miren, aquí está. El promedio de las 3 notas 73. Usted aprobó la asignatura de informática, ¿cierto? Si yo le doy aquí reiniciar y vamos a poner la que no apruebe, serían 40, 50 y 40, ¿cierto? Por debajo de 70. El promedio es 4.3. Usted no aprobó la asignatura. Entonces, miren,
que no necesariamente yo dentro del SIN debo hacer las operaciones. Yo hice primero una operación, hasta aquí habíamos hecho nosotros un ejercicio y el martes hicimos un ejercicio así con esto nada más, ¿se acuerdan? Que nada más se preguntaba por la nota y se decía si aprobó o no aprobó, ¿cierto? Entonces miren aquí que ya aquí es diferente, ¿por qué? Porque yo aquí primero debo realizar una operación, la operación ¿cuál es? Obtener el promedio. Y luego de ese resultado, con ese resultado es que yo voy a hacer ¿qué? Mi condición, ¿cierto? Y aquí está mi condición, vuelvo y repito, dos partes, la variable promedio y 70, ¿cierto? Ambas son numéricas, separadas por un operador lógico que es mayor o igual, ¿cierto? Preguntas. No, profe. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, señora. Sí, señora. Le pregunto, entonces, a medida que ya uno va cogiendo experiencia, por ejemplo, este ejercicio lo puede uno simplificar y hacer una sola variable de los tres promedios, ¿cierto? Una sola columna con los tres promedios. ¿Cómo así que una sola columna de los tres promedios? Me explico, por ejemplo, donde pone uno, escribir nota 1, ahí puede poner escribir nota 1, 2 y 3 al mismo tiempo, ¿cierto? Ya con la medida de que uno va cogiendo, va adquiriendo experiencia. O sea, ¿te refieres a quién el escriba? Sí, Ok, miren acá. Tú sí lo puedes hacer aquí en nota 1, nota 2, nota 2 y nota 3, ¿cierto? Lo puedes hacer perfectamente y estos que están aquí los puedes quitar, ¿cierto? Dijiste nota 1, nota 2 y nota 3 y lo voy a ejecutar. Dijiste nota 1, nota 2 y nota 3. Yo coloco 70, coloco 80 y coloco 90. Él me va a dar aquí, ¿qué cosa? El promedio y me va a decir si aprobó o no. ¿Qué es lo que pasa? De poder hacer, sí se puede hacer, pero no debería hacerse así. ¿Por qué? Resulta que el usuario, si es una persona que no tiene ni idea de programación, que no tiene ni idea, él no va a saber que cuando le aparezca aquí, cada vez que tenga que digitar una nota, por lo menos 40, ¿cierto? Aquí le aparece nuevamente el cursor, pero él no va a saber qué tiene que hacer. Nosotros sí sabemos porque nosotros vemos lo que lo hicimos, ¿cierto? Entonces el usuario le va a aparecer el cursor ahí, pero no va a saber qué es lo que tiene que hacer. Sí, yo lo puedo colocar porque yo fui la que lo hice y yo sé si es o no es. Por eso le digo, de sí se puede hacer, pero no sería que lo ideal. ¿Por qué? Porque muchas veces de las personas que usan los programas que nosotros hacemos no tienen ni idea de sistema. Entonces, para un usuario que no tiene ni idea, es muy claro cuando él lo ejecuta de esta forma, ¿cierto? Es muy claro que si el cursor le aparece aquí, dice claramente, digite la nota 1, él coloca 60. Después claramente sé que es la nota 2, 50. Y el último perfectamente sé que es la nota 3, ¿cierto? Entonces, es a lo que me refiero. Como nosotros hacemos programas no para nuestro uso, sino para el uso de otras personas, tendremos que tratar de que sea lo más entendible posible. ¿Sí? ¿Sí te quedó listo. claro? Listo, profe, muchas gracias por la aclaración. Listo. Ahora, habiendo hecho este, quiero que hagamos este. Hacer un algoritmo que lea dos números, si son iguales que los multipliques y si no que los sumen, ¿cierto? Ya aquí sabemos perfectamente cuál es la condición, ¿cierto? Me deben dar que dos números, ¿cierto? Escribir, digite el número 1 y se lo voy a asignar que a una variable que se llama leer
1. Luego le voy a decir escribir, digite el número 2, leer NUM 2. Mi condición ya la hicimos porque fue el primer ejercicio que hicimos, ¿cierto? Que si el número 1 era igual al número 2. Si eso sucede, ¿qué pasa? Me dice claramente que si los ejercicios, perdón, que si los números son iguales, yo los debo ¿qué? Multiplicar. Si no, los debo sumar. Y aquí es la parte donde ya yo voy a hacer que una operación aquí en el, si se cumple la condición, y una operación si no se cumple la condición. Una operación muy sencilla. Voy a tener una variable que va a ser resultado, ¿cierto? Me dice que si los números son iguales, yo debo multiplicarlo, ¿cierto? NUM 1 por NUM 2. Y le mando a escribir el resultado. Escribir el resultado de la multiplicación es que res. Ahora, si los números no son iguales, se deben sumar. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer yo? Voy a esa misma variable res, le debo decir que voy a sumarle NUM 1 más NUM 2. Y le voy a mandar a escribir el resultado de la suma es que res, ¿cierto? Miren que era lo mismo que habíamos hecho, pero ya aquí, si se cumple la condición, realizo una operación, y si no se cumple una condición, realizo otra operación. Si son iguales, se deben multiplicar, y si son diferentes, se deben sumar. Y aquí empiezo yo a ejecutar. Vamos a ponerlo primero iguales, ¿cierto? Vamos a poner 2 y 2. 2 por 2, 4. Me debería dar como resultado 4. El resultado de la multiplicación es 4, ¿cierto? Ahora, si son diferentes, los debe sumar. Vamos a poner 5 y 4. No son iguales, son diferentes. Me debería dar, del resultado de la suma es 9, ¿cierto? El resultado de la suma es 9. Entonces, miren que aquí en este ejercicio podemos apreciar más que con este condicional nosotros sí ayudamos al algoritmo a tomar una decisión de acuerdo a una condición. ¿Cuál es la condición? Que los números son iguales, ¿cierto? ¿Qué decisión toma él? Oye, si los números son iguales, multiplícalos. Si no son iguales, súmalos. ¿Está claro? Sí, señora. Sí, pero Sí, profe. ahora aclaro algo. ¿Por qué yo puedo usar esta misma variable aquí y aquí? Porque él o entra en un lado o entra en el otro. No va a sobreescribir resultados. O él entra en este sí, si se cumple la condición, o entra en el no, si no se cumple la condición. Por eso yo puedo usar la misma variable. No se está sobreescribiendo resultados. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas? Los que no dicen nada, preguntas. ¿Cómo, perdón? No, profe. No, todo estaba muy claro, profe. Listo. Vuelvo y les repito lo que les estoy diciendo. Aquellos que no dicen nada, si usted no entiende, dése cuenta que el nivel de complejidad a medida, y eso que aquí todavía no hemos hecho absolutamente nada básicamente, es más complicado. Entonces, yo veo que no dicen, sino siempre los mismos son los que participan y los mismos son los que hablan. Vamos a hacer un último ejercicio. Yo creo que por aquí tengo uno.
eh, 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 mm, 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 mm. No lo tengo aquí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que me diga. Vamos a hacer esto. Un ejercicio, hacer un programa para un almacén que está de aniversario y está ofreciendo un 5% de descuento en el total de sus compras, de un 5% los días lunes, ¿cierto? Un supermercado, vuelvo y repito, un almacén de cadena, un supermercado, lo como ustedes quieran, está ofreciendo un descuento del 5% a sus clientes por motivo de aniversario los días lunes. Pregunto, ¿cómo sé yo si tengo derecho o no tengo derecho al descuento? Preguntando qué día compro. ¿Qué día es? ¿Qué día les Preguntando Diría por el que día, sí, claro. Si es lunes, ¿cierto? sí. Si es resto, no. ¿Y qué más debería preguntar? Los valores de los artículos. El total de la compra. No vamos a preguntar por el valor, por los valores de los artículos, porque si compró 10 artículos, imagínate, nos tocaría preguntar 10 veces. Vamos a preguntar por el total de la compra y el día que compró, ¿cierto? Y vamos a decirle cuánto debe pagar, sea con descuento o sin descuento. ¿Listo? Entonces, yo le voy a decir escribir, digite el día de su compra, ¿cierto? Y a esto le voy a asignar una variable que se va a llamar día. Escribir el total De de su su compra. A eso le voy a decir que se va a llamar ¿qué? De compra. Son los dos información que necesito. Una para saber si tiene derecho a la promoción y la otra para saber o para poder obtener el total a pagar, incluido el descuento. ¿Cierto? Mi condición fácil, ¿cierto? Si el día es igual, ¿qué día dije yo? Lunes. Si el día es igual a lunes, entonces, ¿qué va a suceder? Si el día es lunes, yo le tengo que decir lo que debe pagar, incluyendo el descuento. ¿Cierto? Si no es lunes, yo le tengo que decir cuánto debe pagar sin descuento. Vamos a hacer primero el si no, porque lo tenemos claro, ¿cierto? Escribir, usted debe pagar sin descuento un valor de, y el valor que va a pagar, ¿cuál es? El de te compra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él no tiene derecho al descuento porque no compró un día que es lunes. Ahora, si el día es lunes, él va a tener que un 5% de descuento sobre las compras. Y aquí es donde usted debe sacar ¿qué? Obtener el descuento. Usted puede hacerlo primero, obtener el descuento que debe ser igual a ¿qué? A T compra por 0.05, ¿cierto? 0.05 y aquí obtengo el descuento, ¿cierto? Pero me dicen que yo debo decirle cuánto debe pagar incluyendo el descuento. Entonces yo le voy a decir que una variable T pagar va a ser igual a ¿qué? A la T compra, que es el valor sin descuento, menos el descuento. Y aquí yo puedo mandarle a escribir a la persona, a decir a la persona cuánto es el descuento que tuvo usted en su compra. Tiene un descuento de ¿qué? Descuento, ¿cierto? Y le voy a mandar a decir cuánto debe pagar, incluyendo el descuento. Usted debe pagar un total con un 10% de descuento
el valor ¿de qué? De pagar, ¿cierto? Total de pagar. Ah, sí. De pagar. Lo voy a ejecutar. Vamos a ejecutar primero que el día no sea lunes, ¿cierto? Me debe dar lo mismo que yo le escriba en el total de la compra, ¿cierto? Vamos a decir que el día fue martes. El total de la compra fueron 500,000 pesos. Me debe decir que yo debo pagar, aquí está. Usted debe pagar sin descuento un valor de 500,000 pesos, ¿cierto? Pero que compré un día diferente a lunes. Ahora vamos a hacer lo que el día sea lunes. Y vamos a hacer que el total de la compra son 500,000 pesos, ¿cierto? El total de la compra es 500,000 pesos y tiene un 5% de descuento, 5 por 5, 25. Mi descuento sería de 25,000 pesos, ¿cierto? Y debería pagar 475,000 pesos. Cuando yo le dé enter, ese es el resultado que me debe dar. Haciendo yo aquí en mi mente los cálculos matemáticos. ¿Listo? Aquí me dice, usted en su compra tiene un descuento de 25,000 pesos. ¿Cierto? Esos 25,000 pesos, ¿de dónde salen estos 25,000 pesos? De multiplicar el T compra, que vale ¿cuánto? 500,000 pesos por 0.05, que es el 5%, que eso es lo mismo que multiplicarlo por 5 y dividirlo entre 100. Esos son los 25,000 pesos. Y el total a pagar, ¿de dónde sale? Del T compra, que son los 500,000 pesos, menos el descuento, que son 25,000 pesos, son los 475,000 pesos. Esto es lo mismo que si usted hiciera aquí, que el total a pagar va a ser igual a ¿qué? A T compra menos. Con un permiso, qué pena le interrumpo. Pero bueno, usted dijo que un 5%, pero usted ahí puso un 10%. Entonces, está mal escrito, ¿cierto? Porque la operación está sobre el 5. ¿Cómo es la cosa? La operación está acá sobre un 5% de descuento, pero usted acá en el escriba puso, usted tiene un descuento, un total, usted debe pagar un total con un 10% de descuento. Entonces la operación Ok. hay que No, corregirla. no. El que está equivocado es aquí. Pero sí se 5%. hizo en el 10% de todas maneras, porque se sacó No, el 10%, ¿no? no, el 10% de 500,000 pesos son 50,000 pesos. Ah, sí, 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 qué pena. A ver, estos ejercicios cuando tienen que sacar porcentajes, yo no sé por qué la mayoría tienden a enredarse con estos ejercicios de los porcentajes. Y eso es, creo que con la mayoría de los grupos que yo he tenido, tienden a enredarse porque la mayoría quiere hacer esto de una vez en una sola línea, ¿cierto? Y no comprenden mucho a veces cómo sacar. No estoy diciendo que son con las personas que estaban hablando ahora, sino que suele suceder. No comprenden cómo obtener un descuento. ¿Cierto? Pero tener un descuento es lo mismo cuando usted va al supermercado o a un almacén. Oye, hoy están las camisas un 20% de descuento, que es lo primero que usted hace, tomar el precio de la camisa y multiplicarlo por 20 y dividirlo entre 100 para saber el descuento, ¿cierto? Es lo primero que nosotros hacemos. Entonces, la mayoría suele enredarse con esto que está aquí, ¿cierto? Yo esto lo puedo hacer en una sola línea y me va a dar exactamente lo mismo que hacerlo en dos. Pero vuelvo y repito lo que les vengo diciendo desde el primer día. Si yo soy una persona que no tengo noción de programación, que yo apenas estoy empezando, oye, a mí no me cuesta trabajo, ningún trabajo hacer primero esta operación y después esta operación. ¿Cierto? La destreza me la va a dar a medida que yo vaya practicando. Pero si usted tiene la destreza perfectamente de hacerlo en una sola línea, lo puede hacer perfectamente en una sola línea porque se va a, a ahorrar dos líneas de código. Profe, ¿Sí? digamos, o sea, yo sí entiendo de la condición y todo eso, sí, pero en este ejercicio como tal sí me confundí un poco en el tema del descuento, con la compra, el total a pagar y eso. Ok, miren. Mira, déjame, vamos acá. ¿Tú eras la que estabas hablando, Angélica, o era otra persona? No, yo, profe, Magali. Otra. Ok, miren, les voy a explicar
aquí. eh, Acá. Miren, ustedes, vuelvo y lo repito, ustedes deben imaginárselo en la realidad. Ustedes van a ir hoy al almacén donde ustedes compran ropa normalmente, sea el almacén X, el almacén Y, el almacén Z. Usted llega hoy a ese almacén y ese almacén dice que el día de hoy, todas sus camisas, porque realmente eso sucede así, ¿cierto? Todas sus camisas tienen un 10% de descuento. Oye, cuando uno ve la promoción, uno dice, no, yo voy a comprar, yo no iba a comprar, pero yo la voy a comprar. ¿Cierto? Es lo que normalmente hacemos todos, o la gran mayoría, después que uno tenga la plata. Pues que si no tiene plata, no puede comprarlo. ¿Cierto? ¿Cómo sabes tú cuánto es el descuento que tú tienes? Oye, yo lo primero que tengo que tener claro que es el precio de la camisa. ¿Cierto? Por lo menos eso es lo que yo hago. El precio de la camisa. Yo sé que si mi camisa, suponiendo que cuesta 80,000 pesos, ¿cierto? Oye, si esa camisa tiene un 10% de descuento, el 10% de descuento serían ¿cuánto? 8,000 pesos. Yo mentalmente lo saco, ¿cierto? Pero ¿cómo obtengo yo esos 8,000 pesos? Esos 8,000 pesos de descuento yo lo tengo multiplicando ¿qué? El precio de la camisa, que en este caso es 80,000 pesos, por 0.1 o en su defecto por 10 entre 100. Y de esta operación saco yo este descuento, ¿cierto? Pero ahí yo nada más estoy obteniendo el descuento. Pero ¿cómo sé yo cuánto tengo que pagar incluyendo el descuento? Oye, yo esos 80,000 pesos que vale la camisa, le resto el descuento. ¿Y cuánto es el descuento? 8,000 pesos, ¿cierto? Le descuento 8,000 pesos y eso me va a dar ¿cuánto? 72,000 pesos. Yo lo que voy a pagar es 72,000 pesos. Yo lo primero que tengo que tener claro es cómo sacar un descuento. Si yo tengo claro cómo sacar un descuento, yo puedo hacer mi cálculo o mi operación matemática. Entonces, si ya tú lo vas a traducir en una operación utilizando variables, estos 80,000 pesos corresponderían ¿qué? Al precio, ¿cierto? Y esos 8,000 pesos corresponderían ¿qué? Al descuento. Y aquí tú tendrías que hallar ¿qué? El total a pagar, incluyendo el descuento. Entonces, si yo no tengo mucha destreza, yo lo primero que voy a hacer ¿qué? Es a sacar el descuento. ¿Cómo saco yo el descuento? Teniendo claro que mi camisa vale 80,000 pesos, ¿cierto? Y el descuento es del 10%. Pero yo no lo voy a hacer con estos números fijos, yo lo voy a hacer con variables. Entonces, el descuento debería ser que los 80,000 pesos que corresponderían ¿qué? Al precio, ¿cierto? Que es el precio menos, perdón, por el 0.1 que es el descuento, por 0.1 y eso me va a dar ¿qué? Los 8,000 pesos. Esto que está aquí, esta operación que está aquí, me va a dar que los 8,000 pesos. Ojo que esto es lo mismo que multiplicar el precio por 10 entre 100. Es exactamente lo mismo. Ese 0.1 es igualito que multiplicar a 10 entre 100. Multiplicarlo por 10 y dividirlo entre 100. Pero me dicen, yo tienes que decirle a la persona cuánto debe pagar incluyendo el descuento. Entonces yo le voy a decir en una variable que se llama total a pagar, va a ser igual a ¿qué? Al precio que vale la camisa, es decir, a estos 80,000 pesos que yo hice aquí después, que es el precio de la camisa, ¿cierto? Yo pongo el precio, porque esos 80,000 pesos están albergados en una variable que se llama precio. Menos que los 8,000 pesos, pero los 8,000 pesos vienen representados a ¿qué? A esta variable descuento, menos el descuento. Y es lo que me va a dar esto que está aquí. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, sino que, digamos, se me dificulta mucho ese punto exacto que es sacar
los descuentos. Sí, tienes que tratar de practicarlo. Sí. Gracias, profe. Que es al punto al que yo les vengo diciendo. Si yo no soy muy diestro, ¿qué hago yo? Yo hago el descuento primero y después le hago el total a pagar. Pero si yo tengo la destreza que lo hago en una sola línea, que es esta que está aquí, de pagar. Lo hago en una sola línea, que es esta que está aquí. Pero si yo no tengo la destreza, ¿yo por qué me voy a preocupar porque los demás sepan hacerlo en una línea o porque la profe lo haga en una línea? No, señor, yo lo puedo hacer en dos líneas, ¿cierto? Y lo hago de esa forma. Sí, a medida que avanza el tiempo, sí es necesario que se haga en una sola línea. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tratar de reducir las líneas de código. Miren que aquí, este ejercicio mío que está aquí, ¿tiene cuántas líneas de código? 15. Miren, este 15 que marca aquí son las líneas de código que yo he utilizado para resolver el problema. Son 15 líneas de código, ¿cierto? Nuestro algoritmo debe ser óptimo, debe optimizar los procesos. Lo ideal es que usted en un futuro lo haga en una sola línea de código. Ojo, en un futuro porque apenas está aprendiendo. No se venga ahora a matarse la cabeza de hacerlo en una sola línea de código. ¿Por qué? Porque mientras usted lo aprenda a hacer en dos líneas, ya usted perfectamente lo va a hacer en una línea de código. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? Yo tengo una duda, profe. Dígame. Digamos que pueden existir dos condiciones en en un ejercicio como el de ahorita, que puede ser que el descuento sea solo el lunes, pero también que la compra tiene que ser mayor de 150.000, por ejemplo. Claro, claro. Te lo voy a hacer aquí. Sí. Y no lo voy a explicar mucho porque eso. Ajá. Primero tienes que saber hacer los cianidados, saber hacer otras cosas que hay que hacer aquí para luego poder llegar a ese punto. Resulta y pasa de que hay unos operadores que es el I y el O. El I y el O, tú puedes usar 2, 3 condiciones las que tú quieras. El I abarca en que se deben cumplir ambas condiciones, que es el caso en el que tú quieres ahora mismo, que tú te quieres hacer que la persona para obtener un descuento debe ser el día lunes y que además los demás que no sepan ni se preocupen, le voy a explicar a ella lo que ella me acaba de preguntar, porque para llegar a este punto primero tienen que saber hacer los cianidados. ¿Listo? Entonces, que si la compra, tú dices que la compra sea mayor a ¿cuánto? 150.000. 150.000. Mira Sí, quién es. señora. Asómate por la ventana. ¿Quién es? A 150.000. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que para tú poder obtener ese descuento deben cumplirse ambas condiciones. Que el día sea lunes y que además el valor de tu compra sea mayor o igual, vamos a ponerle mayor a 150.000 pesos. Es decir, que tú para obtener ese 5% de descuento en tu compra deben cumplirse ambas condiciones. Es decir, que el día que yo vaya al supermercado sea lunes y que además el total de la compra que yo hice debe ser de 150.000 pesos. Deben cumplirse ambas condiciones para poder obtener el descuento. Yo puedo ir el día lunes, pero mi compra no puede ser de 50.000 pesos. ¿Y qué quiere decir? Que no voy a tener descuento, sino que voy a pagar sin descuento y lo voy a ejecutar. Entonces, el día de su compra, vamos a decir primero que fue el lunes. Permítanme un segundo. Bueno, ya, mire que me pase el celular que llegue a terminar. Entonces, miren, aquí lunes, el total de la compra, vamos a ponerle que sean 200.000 pesos, ¿cierto? Si yo tengo 5% de descuento de 200.000 pesos, 5 por 2, 10, deberían ser 10.000 pesos y debería pagar 190.000 pesos, ¿cierto? Aquí está. Usted tuvo una compra de un descuento de 10.000 y debe pagar 190.000 pesos. Ahora, si yo le digo que el día fue martes y que la compra fue de
100.000 pesos, yo debo pagar sin descuento, ¿cierto? Ahora no, puedo ponerle aquí los 150, vamos a ponerle los mismos 200. Usted debe pagar sin descuento. ¿Por qué? Porque mi condición con el I implica que deben cumplirse ambas condiciones. Con el O, porque yo aquí puedo poner un O, abarcaría que cualquiera de las dos se cumple. Y hasta ahí les dejo, porque si no se enredan y necesito que tengan claro primero esta parte. Sí, no sé, la que me estaba preguntando, no sé si me cogió la idea. Sí, señora. Los que no entendieron, no se preocupen, que esto es un tema único y exclusivamente ver el I y el O solo. Porque nosotros después que veamos esto aquí tenemos que ver los sí anidados. Es decir, un sí dentro de otro sí. ¿Listo? Y después que veamos eso, es que vamos a ver con una y dos condiciones. Muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí porque yo tengo una sesión ahora con el otro grupo. Yo les mandé este ejercicio. Sí, pero este no se lo voy a mandar. Este no se lo voy a mandar porque después se enredan. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. La otra semana ya yo les explico casos de uso, que es la próxima actividad que deben hacer. Yo anoche empecé a calificar, a algunos les tuvo que llegar notificaciones de lo que empecé a calificar. No terminé porque después se me cayó la plataforma y no pude volver a entrar. Lo mismo que los grupos, lo que me estaban mandando la de los grupos que le crearon grupos, no pude crear los grupos porque no, la plataforma tampoco me dejó hoy en la tarde crear un grupo. Alguien me escribió que le creara el grupo y no he podido crearlo porque la plataforma me sale un error y no me deja crear el grupo. ¿Listo? Entonces, Giancarlo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, era respecto a lo de a ver si usted de pronto me puede activar lo de los links. ¿Se acuerda que usted me creó el grupo hace poquito, que fue el grupo 11, para ver si puedo subir los otros dos trabajos? Lo que pasa es que yo no... Y yo tampoco mandé el de la ingeniería de requisitos, ese ya lo tenía listo, sino que no sabía pues si seguir la línea o pues... Mira, no tienes que mandar todas las actividades. Escríbeme por el interno. Ya le escribí. Bueno, listo. Entonces yo hoy, porque yo entre ayer y hoy es que he empezado a responder los WhatsApp que me han enviado. Ok, o sea... Me mandaste el número de ficha, me mandaste el nombre, me mandaste las actividades que quieres que te amplíe. Listo. Sí, yo ya listo. La ficha, todo, y ya te lo envié todo. Bueno, listo. Bueno, Listo. entonces vamos a dejar hasta aquí, ¿ven? Vamos a dejar hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Que tengan buena noche. Hasta luego, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego, profe. Gracias. Buenas noches, profe.